El monomito o mito único, también conocido como viaje o mejor dicho debido a sus connotaciones periplo del héroe, es un término acuñado por el antropólogo y mitólogo estadounidense Joseph Campbell para definir el modelo básico de muchos relatos épicos de todo el mundo. Este patrón tan ampliamente distribuido está escrito por Campbell en su conocida obra El héroe de las mil caras de 1949. Gran admirador del novelista James Joyce, Campbell tomó prestado el término monomito de la novela de Joyce, Finnegan's Wake. Relacionado con el monomito se encuentra el término clásico de catabasis o descenso del héroe, con algunos ejemplos clásicos de Ulises, Orfeo o Eneas. Campbell sostiene que los héroes de numerosos mitos de tiempos y religiones dispares comparten estructuras y desarrollos fundamentales, que aparecen resumidos en El héroe de las mil caras. Y cito: el héroe se lanza a la aventura desde su mundo cotidiano a regiones de maravillas sobrenaturales. El héroe tropieza con fuerzas fabulosas y acaba obteniendo una victoria decisiva. El héroe regresa de esta misteriosa aventura con el poder de otorgar favores a sus semejantes. Y añade Campbell, y cito: whether the hero be ridiculous or sublime, great or barbarian, gentle or shed, his journey varies little in essential plan. Disculpen mi inglés super brillante, esto traducido sería: ya sea el héroe ridículo o sublime, griego o bárbaro, gentil o judío, su aventura varía poco en cuanto al plan esencial. Después de explicar un poco este término, me parece que es muy fácil poder relacionar el monomito con nuestro gran héroe transhumanista Robocop. La primera etapa o estación, la llamada a la aventura, sería cuando Murphy se unió a la fuerza de policía en la primera película, pasando el umbral que sería morir, y revivir como Robocop sería la parte sobrenatural. La muerte del mismo sería el abismo, y revelación sería la segunda película, donde él más que nunca se da cuenta y termina de despejar dudas con respecto a si él sigue o no siendo humano. Expiación y regreso lo podemos tomar como la tercera cinta, ya que en el final de la misma es el mismo Murphy quien regresa junto a los ciudadanos comunes de la ciudad para poder poner fin a esta grandiosa aventura. Obviamente no hay que obviar los diferentes ayudantes o mentores que fue teniendo el mismo Murphy. Es por eso que digo que no es difícil encasillar las tres aventuras de Robocop en el concepto clásico del periplo del héroe, algo que no creo que sorprenda ni a propios ni extraños. Desde mi punto de vista, Murphy está completamente en el arquetipo de héroe clásico, o por lo menos eso veremos en el análisis de hoy, donde vamos a hablar de esta última película de la parte clásica, y hasta podríamos decir que fue la última película del mismo personaje, o bueno, la última película buena capaz. Como siempre te digo, ponete cómodo, búscate algo para tomar y picar, y antes de empezar suscríbete, ya que todavía es gratis. Muchas gracias por tu tiempo. Para poder hablar bien de esta gran cinta, vamos a tratar de dividir el análisis en dos partes: lo que no me gustó o errores que encuentro en la misma, y en la parte 2 todo lo bueno de la misma película, algunas apreciaciones generales, y desde ya les digo que algunos elementos de cada lado pueden ser que vayan y vengan tanto en la parte 1 como en la 2, además de algunas circunstancias entre las tres cintas principales de la franquicia, y eso nos lleva a... De los primeros errores que encuentro en la cinta sería la mala implementación de algunos elementos ya presentados en anteriores entregas, pero usados para mal en esta tercera parte, como ocurre al principio de la película, donde vemos a una niña prodigio hacker de unos 10 años, podríamos decir, que además tiene el agregado racial de ser mestiza yankee japonesa, y que la misma nena es un deus ex machina con patas. Pareciera que elementos en la segunda película, como lo eran la violencia que podían llegar a experimentar los menores en la vida real, fue demasiado y quisieron cambiar eso en esta película, colocando a esta niña japonesa como alivio cómico y que además es súper brillante. La verdad, un cliché bastante grande y que le quita seriedad a la saga y a la misma película, porque además de salirle todo bastante bien, suele poder zafar de la mayoría de los problemas casi por arte de magia, como si tuviera el guión de su lado, cosa que es bastante obvia, además de una actuación bastante discutible, a diferencia de uno de los malandros menores de edad de la segunda película, que era el chico malo de la anterior cinta. Otro elemento medio flojo es el propio comienzo de la película. Seguimos teniendo elementos característicos de las anteriores películas, como esa crítica al sistema y manipulación de los medios, pero directamente reflejado solo en los noticieros. Una lástima, la verdad, porque esa sensación de propaganda constante y capitalismo excesivo sí tenía una justificación y estaba bien llevado, mientras que acá es un elemento que casi desaparece. Además de, como dije, el propio inicio de la cinta es medio lerdo, no tiene el mejor ritmo y nuestro robot favorito tarda un toque en aparecer. No es algo malo igual per se esto, porque está bueno que quieran construir una base argumental y del mundo en esta tercera parte, pero como
como digo, sí, no tiene el mejor ritmo ni tempo, y eso es algo bastante notable. Otra cosa media floja es la repetición medio al pedo de premisas de otras cintas. Al principio, cuando Murphy hace su aparición estelar, vemos nuevamente un momento de libre albedrío del mismo Robocop, y después de una secuencia genial de acción, vemos otro momento de algún miembro de la OCP preguntándose qué ocurre con Murphy y por qué no actúa como un robot, en contraposición de que está actuando como un humano. O sea, man, llevamos 2 películas antes de esta, esas cuestiones filosóficas y tecnológicas ya están resueltas. Se siente como puro relleno estas partes con estos personajes, la verdad. Que además el de la OCP no va a permanecer demasiado tiempo en pantalla. No sé si es un intento de humor negro, podríamos decir, pero que es un poco de tiempo desperdiciado, no queda ninguna duda. Además que a la resolución de este conflicto es algo que ya dijimos tanto en el análisis de Robocop 1 y 2. Murphy sigue siendo un humano, no solamente por las partes de tejido o órganos humanos que le quedan, sino por su propia alma, que está ahí dentro con él. Y todo esto se siente un poco redundante y da demasiada paja, la verdad. Otro cliché que vemos al principio de la cinta es la resistance que hay en la historia, y cómo la misma resuelve el problema de conseguir armas gracias a la pibita del principio y zafan de alguien como ED-209, alguien que fue rival de Robocop en la primera cinta, y acá lo dejan medio en ridículo, inentendible, la verdad, una verga. También otro elemento cliché es que es una negra quien dirige a la misma Resistance. Eso ya me imagino que era cliché en su momento, ahora ya es un recurso insoportable, la verdad. Que calculo que en esta parte se hizo de esta manera por lo que había ocurrido en Robocop 2, donde el alcalde de la ciudad, que era negro, fue mostrado como alguien sin escrúpulos y muy malo para su puesto. Es posible que haya habido algún tipo de queja y bueno, lo cambiaron por eso, XD. Que igual no importó mucho porque la negra termina muriendo después a mano de los malos malosos. La estereotipación de los malos malandros, donde son todos blancos y ponen caras raras de gente mala, calculo. O sea, Frank, se te pasó el progrerómetro al carajo. ¿En serio tenías que hacer esto así de esta manera? ¿No se te ocurrió hacerlo de otra forma? ¿No? Más cosas que podríamos decir sería la mala utilización de los Robocop japoneses, que tenían una pinta genial, pero que después del primero, que molaba un montón, empezaron a aparecer como si fueran agentes Smith de la nada, y le termina quitando a los mismos peso e importancia narrativa, algo que no sé por qué carajos hicieron, la verdad, pero bueno. Otro elemento medio flojo es que el guion no es demasiado bueno, ya que podríamos decir que la trama de esta película es un refrito de lo ocurrido en la segunda parte, crear una mega ciudad a través de capital privado, la OCP con la ayuda de la empresa japonesa. Para el que no sepa, Frank Miller, el famoso escritor de cómics, fue el escritor de las 2 secuelas de Robocop, y me sorprende increíblemente para mal el trabajo medio flojo que hizo acá en esta cinta. La segunda de Robocop para muchos puede ser que le guste más que la primera, pero con esta tercera parte por momentos se mandó cualquiera, la verdad. Es la más floja en general y la que más necesita sobreutilizar elementos de las anteriores cintas como para poder llamar la atención. Es decepcionante por momentos, la verdad. A nivel personal, la primera película me sigue pareciendo mejor, pero Robocop 2 no se queda atrás. Es por eso que decepciona tanto el trabajo de Frank en esta tercera. Es como que no estaba inspirado del todo y como que hizo lo que pudo, pero que claramente podría haber sido algo mejor. Pero bueno, sigamos con el video por ahora. Me parece que ya no tengo nada más malo que decir de Robocop 3, así que vayamos a lo bueno, más consistente y demás. Posiblemente de lo mejor de la cinta sería la reutilización de la banda sonora de la primera película. Sí, este punto puede sonar medio superfluo en parte, pero ustedes no se dan una idea de cómo extrañé la música icónica de Murphy en la segunda cinta, que si hubiera tenido esa misma banda sonora hubiera sido la mejor por lejos. Pero poder ver nuevamente a Robocop pateando malandros, ser super badass y re chat no tiene precio, pero todo esto es muchísimo mejor por la banda sonora, algo que desde mi punto de vista es muy destacable. Otra cosa que me gusta bastante es el subtexto de la cinta. Para el que no sepa, Robocop siempre ha sido una película muy política, ya desde la primera, que fue creada como una crítica a Ronald Reagan, que si hablamos claro y fuerte, hasta que Trump llegó al poder, posiblemente Reagan haya sido el mejor presidente de los Estados Unidos de América en mucho tiempo. Por ende, aunque la base de la primera película ya es medio errada o tendenciosa, siempre se han podido ver elementos muy filosóficos y políticos en sentido de crítica muy claros: el capitalismo y la corrupción privada, la privatización de la vida cotidiana en la segunda y la corrupción de los dirigentes de la ciudad, y en esta tercera parte ese subtexto es el miedo estadounidense por los grandes capitales asiáticos, en la película encarnados en Japón, y la compañía que quiere apoderarse de unos barrios bajos. En la vida real podremos hacer el paralelismo con Trump y su guerra comercial con China, que si no sos un zurdito medio boludo, sabes que era necesario hacerlo, ya que si no las compañías o emprendedores americanos no iban a poder competir de manera justa contra compañías chinas que son financiadas por el Partido
Partido Comunista de ya sabes dónde. Y acá es donde se encuentra la magia de la saga Robocop. Poder encontrar subtextos bastante grandes de los miedos más normales de, en este caso, la población estadounidense me es fascinante. Este tipo de miedo podría ocurrir en cualquier parte, acá en Argentina, Brasil o donde sea. Es lógico en cierto punto. El primero de los miedos más comunes sería el miedo al otro, que no tiene que tener nada que ver con un nacionalismo exacerbado, ponele, sino con un miedo que generalmente la gente tiene, la de perder su trabajo o que su negocio no funcione y quedarse sin ingresos para su familia a culpa de otras personas, etcétera, etcétera. Los demás miedos más comunes de las personas también se encuentran reflejados en las anteriores cintas, como es el miedo a la muerte en Robocop 1, se nota demasiado en las diferentes propagandas de la cinta, como así en tratar de revivir a un agente muerto y convertirlo en un robot. Y el miedo a la naturaleza estaría medio tomado por los pelos, pero que un estado pierda el control de una ciudad y quede en manos de los entes privados podría llegar a verse de cierta manera como una representación de dicho miedo. Tal vez no explicado de la mejor manera, pero bueno. De última y de mejor manera podríamos hablar de el miedo a la naturaleza caída del hombre común, o a veces no tan común como serían los políticos, más cuando son corruptos o realmente muy malos. Posiblemente todos estos subtextos son de lo mejor que tienen las películas de Robocop, y no solo ofrecer unas cintas de acción bastante buenas y muy llamativas, la verdad, que creo a la larga termina dotando de una profundidad mayor de lo que la gente cree. Por eso mismo siempre insto al público a que le den una chance a dicha saga y puedan ponerse a reflexionar sobre dichas temáticas. Otro punto interesante y que me llamó mucho la atención fue la cantidad de simbología religiosa que hay en la cinta. Cuando Louis muere casi a la mitad de la cinta y es Murphy quien la lleva en sus brazos por la iglesia con ese plano lateral continuo que corta para dejarla en el altar, me acuerdo que dije, che men, la puta madre, está re piola esto. Igual esto per se no es raro, ya que volviendo a los datos locos de la primera película, tanto el director Paul Verhoeven como el guionista de la misma, Edward Neumeier, pensaban en Robocop como una especie de Jesús americano. Así de fumado suena eso. Por ende, tantas referencias bíblicas en toda la trilogía. Además, como ya comenté, fue Frank Miller quien guionizó tanto la segunda como la tercera parte. Y bueno, Miller es el mismo que hizo católico a Daredevil. Por ende, no es extraño que haya rescatado todos estos elementos y poder utilizarlos a su favor, lo que termina profundizando aún más la cinta. No tanto por tomarlo literal como querían sus creadores originales, sino para poder demostrar un problema que es el paganismo moderno y general que existe hoy en día, con tantos ateos sueltos por acá. Termina estando lleno de gente que necesita un dios material, palpable, que pueda verse y que esté presente para poder culparlo si es necesario, según los cánones hipócritas del posmodernismo, como ocurre en la cinta, ya que cuando la OCP está acorralada, trata de desestimar a Robocop con mentiras a través de la prensa, cosa que también me sorprendió, no tanto por esta acción, sino porque cuando se menciona estos crímenes que supuestamente hizo Robocop, se refieren a asesinatos de figuras eclesiásticas, como monjas o curas. Lo que me llamó la atención es ver cómo todavía en esos tiempos, década del 90, ese tipo de actos se veían justamente como lo son, actos completamente aberrantes y reprochables, cosa que hoy en día no ocurriría, estoy seguro, ya que el catolicismo es justamente atacado constantemente por paganos, satanistas y progres de todos los lados posibles. Creo que son estos pequeños elementos que termina haciendo creer a la cinta, no por los actos malvados, sino por el mensaje positivo, entre comillas, o de culpa o atrocidad que se le quiere dar. O sea, la sociedad todavía tenía valores por aquellos años. Volviendo a lo que me gustó, están los Robocops japoneses. Sí, este punto ya lo mencioné en la primera parte, pero acá es algo que me gusta justamente de estos mismos. Los Otomo, como los llaman, son una idea hiper mega genial. Poder ver un rival de Robocop, pero con esta idea de que los japoneses hicieron algo parecido a Murphy, pero podríamos decir que, entre comillas, mejor, me dejó loco la verdad. Necesito que en el nuevo juego que va a salir de Robocop estén estos Otomos como villanos, como para poder disfrutar de la epilepsia, man. Lo copado de estos androides es que aunque parecen ser más avanzados tecnológicamente hablando, Murphy no necesita ser así de esa manera. Él es real o libre, podríamos decir, tiene libre albedrío y conserva su propia alma, que es algo que mencionamos en mi análisis de Robocop 1. A Murphy no le falta nada per se, no necesita mejor tecnología o moverse mucho más fluido, y ver cómo el mismo Robocop supera este escollo que parecía jodido es simplemente satisfactorio, muy satisfactorio, aun cuando estos Otomos dieron pelea y están más chat de lo que seguramente la mayoría podría pensar. Otro punto bastante copado y que está bien hecho es poder mostrar el valor y valentía que tenían los agentes de policía de toda la saga. El sargento Warren Reed es un gran personaje, la verdad, siempre supo que era ser un policía de verdad, donde en la primera cinta inmortaliza la frase de que somos policías y la policía no inicia huelgas, siendo un personaje negro sin tener que andar
andar boconeando por ahí que era súper especial y diferente ni nada, solo queriendo ayudar al prójimo y ser un buen agente de la policía. La verdad, ver en esta tercera parte que él fue el primero que tiró su placa y como todos lo siguieron fue simplemente épico. Además, sumado que después iban a ir a ayudar a la gente común como todo policía de bien haría. Son esos momentos geniales que no necesitan de ningún panfleto identitario ni nada, solamente buenos personajes bien escritos. Creo que como para ir cerrando esta parte, otro punto genial pero bastante menor sería poder ver volar a Robocop. No es lo mejor del mundo, pero mola un huevo, man. La verdad, posiblemente una de las mejores partes de la cinta, que seguramente por presupuesto solo se puede usar en el final de la misma película, pero aún así todo es un momento épico y la puta madre, necesito que esto esté en el futuro juego de Robocop. La verdad, sería simplemente genial, épico y maravilloso. Creo que como palabras finales sería interesante una retrospectiva de la saga, porque la verdad, aunque Robocop sea un héroe moderno y conocido, no es de los más exitosos. La primera película sigue siendo la más taquillera y ya la segunda recaudó bien, pero tampoco la pavada de dinero. La tercera es un desastre en taquilla y ahí se terminó la saga. Para Robocop, como icono de la cultura pop, no fue difícil dejar su huella en la misma, con cómics, series de televisión, animaciones, videojuegos que hay varios y muy potables, etcétera, etcétera. Dejó un camino allanado como para que la gente como yo lo sigamos recordando aún en los tiempos actuales. Y capaz si te fijas bien en sus guiones, es una lástima que las películas no tuvieran más éxito. Posiblemente así como lo fue Blade Runner en su momento, Robocop seguramente estuvo adelantada a su tiempo, tanto en temáticas como en profundidad filosófica. Por suerte y pese a sus haters, el mismo personaje ha podido sobrevivir demasiado tiempo y lo sigue haciendo. Y no hablo de mis videos, sino de la fanaticada general que le sigue recordando. Sigue haciendo dibujos, fanarts y demás. Vamos a tener un nuevo videojuego en unos años, por ende la robotmanía sigue más viva que nunca, o tal vez revivió en el último tiempo, pero aún así y todo, aunque fuera lo contrario, yo personalmente volvería a este universo tan rico una y otra vez, no solo por la filosofía y la acción, sino también por las enseñanzas del mismo personaje. Creo que a día de hoy, donde todos quieren ser lo que se perciben, que Murphy hubiera conservado su propia humanidad y luchado por la misma es algo a destacar. Murphy nunca quiso que lo traten como a un dios o Jesús en la tierra, solo quería poder ayudar a la gente, proteger al débil y atrapar a los malos. Con esas pequeñas enseñanzas creo que podemos tener una sola cosa asegurada, que no importa qué tanto metal le pusieron a Murphy, qué tanto quisieron borrarle la mente o convencerlo de olvidar su pasado, él siguió, sigue y seguirá siendo Murphy, por lo menos así lo podemos llamar los más cercanos como él mismo comenta, pero para el resto servirá como una inspiración de lo que es la justicia y ese buen vecino y samaritano que ayuda sin pedir nada a cambio. Él es un héroe moderno, clásico y trágico, él es Robocop.